Ok, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Estamos en nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos y hoy nos topamos con una parte muy edificante que, al menos para mi vida, lo es y lo ha sido. Estuve repasando el pasaje de hoy. Y verdaderamente el Señor habló a mi corazón. Pongámonos en las manos del Señor y sigamos con nuestro estudio el día de hoy, permitiéndole al Espíritu Santo que nos abra el oído para poder escuchar lo que el Señor nos va a ministrar a través de su palabra. Y esperamos en Dios que los que tienen oído oigan lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, gracias, infinitas gracias Señor. Nos ponemos a tu disposición, bendito Dios, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Señor, atesorarla en nuestros corazones, edifica nuestros corazones, bendito Dios, ayúdanos, pon hambre, Señor, de ti en nosotros. Pon, Señor, el deseo en nuestros corazones de conocerte más y de conocer verdaderamente tu palabra más y más, la verdad del Evangelio, Señor, para edificarnos en esa esperanza viva de lo que tenemos en Cristo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice en nuestro pasaje en el día de hoy, en el versículo 25, dice: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Está medio interesante la declaración esa que dice que y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto de que al que no tiene? Porque si no tiene, ¿cómo es que aún lo que tiene se le quitará? Si no tiene, ¿cómo es posible que se le quite lo que tiene? Si en la declaración anterior dice que el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Quiero buscar ejemplos o algún ejemplo que pueda utilizar. Vamos a la escena de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo lo crucificaron junto a dos malhechores, uno a su izquierda y el otro a su derecha. De primero ambos le injuriaban, después uno recapacitó, uno reconoció ahí en la cruz que Jesucristo verdaderamente Él era justo, porque quizás había visto en varias ocasiones lo que Él hacía cuando ministró en Jerusalén o en la tierra de Israel por 3 años. Quizás este hombre miró cómo sanó paralíticos, resucitó muertos, o quizás llegó a él el testimonio de Jesucristo, de su ministerio y de todas las cosas que Jesucristo andaba haciendo. Y reconoció que a este hombre, a Jesucristo, al que tenían ahí en el madero, entre ellos, que a este hombre, por haber hecho cosas buenas, lo crucificaron. Y ellos eran merecedores de su condena, porque eran verdaderamente culpables, eran malhechores. Y podemos ver ahí a dos hombres en la cruz del Calvario. Uno de ellos le dice a Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
El que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo Jesucristo, ¿verdad? A ti te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que mediten en la siguiente pregunta. ¿La sangre de Cristo fue derramada para ambos malhechores ahí mismo en la cruz del Calvario? La verdad, sí. Jesucristo dio su vida para quitar el pecado de la humanidad. La muerte de Jesucristo ahí en ese instante fue tanto por aquel que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y como también lo fue para aquel que le injuriaba, que le decía, si de veras eres hijo de Dios, sálvanos también a nosotros, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿O ustedes qué creen? ¿Que la sangre de Cristo solamente fue derramada por aquel que creyó en Él y no por aquel que no creyó en Él? Llegamos a la conclusión que Jesucristo verdaderamente ha muerto, ha dado su vida por toda la raza humana, crean en Él o no crean en Él. Y si Jesucristo murió por todo ser humano, hay un perdón disponible para todo ser humano. Básicamente, todos tienen el perdón de sus pecados. Todos tienen el perdón de sus pecados, pero no estoy diciendo que todos son salvos. No caigamos en el error, por favor. Pongan atención y escuchen lo que voy a decir. Dios ha provisto perdón de pecados para toda la humanidad. La sangre de Cristo fue derramada por el mundo, por el hombre, por el ser humano. Todo el plan de redención a través de las Escrituras, el propósito de la palabra de Dios y de lo que tenemos escrito, es por el testimonio del Dios vivo, de su gracia, de su misericordia, de Dios, para perdonar a la humanidad, para rescatarlos del imperio de la muerte. Ese es el propósito de las Escrituras. En la narración de Génesis, el propósito de las Escrituras no es verdaderamente darnos con detalle cómo es que Dios hizo las cosas. Porque en Génesis no dice la palabra, e hizo también los dinosaurios. Porque el propósito no es de darnos verdaderamente una serie de actos o explicar verdaderamente con detalles cómo es que Dios hizo la creación allá en el principio. El propósito de las Escrituras es señalar el plan de redención o señalar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura en su totalidad, el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro que tenemos en nuestras manos, es para dar testimonio de la misericordia de Dios en base al perdón que Dios ha provisto para toda la humanidad. Por tanto, la persona que cree en Jesucristo tiene perdón de pecados disponible para su vida. La persona que no cree en Jesucristo tiene el perdón de pecados para su vida, pero con una condición: siempre y cuando escuche el Evangelio, la palabra lleve fruto en su vida, se arrepienta y tome lo que tiene. Por eso dice aquí la palabra: el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Si yo no tengo el perdón de pecados en mi vida, es por la dureza de mi corazón, por no creer la palabra de Dios, por no recibir el Evangelio, por no reconocer verdaderamente mi vida de pecado a la luz de la palabra de Dios para recibir lo que tengo, que me será quitado. Me será quitado el perdón de pecados que Dios ya me dio, que yo ya tengo, si decido verdaderamente a no tenerlo. Por eso dice, el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Me acuerdo una vez, una persona que si sea hermano en Cristo no lo sé, era un músico, apoyaba a un hermano donde llegué a congregarme un tiempo con ellos, con el hermano Javier de la iglesia Los del Camino. Estábamos en Montebello y ahí había un hermano que ahí apoyaba al hermano en la alabanza en el teclado, que si es hermano en Cristo o no, no lo sé, porque su vida verdaderamente quizás daba otro testimonio de una fe verdadera en Cristo. Pero este hermano, lo voy a llamar hermano, me preguntó una vez acerca de este pasaje. Me dice, ¿qué quiere decir eso? Si no tiene, ¿cómo es que se le quitará lo que tiene? Y me acuerdo que le dije, mira, la mera verdad, no comprendo lo que dice el texto, tampoco, no lo había mirado así en la manera que me estás preguntando. Le digo, pero vamos a orar, yo creo que el Espíritu Santo puede guiarnos en lo que ese pasaje, lo que el Señor está declarando en ese pasaje, porque esa es la verdad. ¿Cómo es que dice que al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará? Y se oye como una controversia, una contradicción. Pero este pasaje se debe de leer dentro del contexto de lo que leímos ayer, la parábola del sembrador, dentro del contexto del Evangelio. El propósito de la palabra es para hablarles las cosas del reino de Dios. Sí. Les dice Jesucristo, a sus discípulos, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Miren, se les es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que siguen a Jesucristo. ¿Sí? Más a los que están fuera, a los que no les siguen, a los que no son sus discípulos, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y escuchando, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Verdad que el Evangelio o la sangre de Cristo fue derramada por aquellos que ven y no perciben las cosas, y escuchen y no entiendan lo que se les dice, para que se conviertan y sean perdonados sus pecados? ¿Verdad que la sangre de Jesucristo fue derramada para ellos que no le reciben? Verdaderamente tienen el perdón de pecados. No lo tienen porque su oído no está apto para recibir el Evangelio, para escuchar verdaderamente la voz de Dios. Que si permanecen en esa vida de pecado, no pueden recibir el perdón de pecados que ya tienen, porque la sangre de Cristo fue derramada. Y aún lo que tienen, o sea, ya tienen el perdón de pecados, y aún lo que tienen se les quitará.
Es mi oración a Dios que no se pierdan, por favor. Me tomé el tiempo, quizás no pasemos de el versículo 25, porque este pasaje, si lo estudiamos así o si lo leemos así, la mera verdad queda infructuoso. Si lo queremos examinar y estudiar solito, separado del contexto de la parábola del sembrador, no tiene sentido lo que se dice ahí. Si lo miramos, o si no lo miramos a la luz del Evangelio, de la misericordia de Dios, del plan de Dios, el propósito de la palabra de Dios, queda infructuoso este pasaje, no lo comprendemos, no lo entendemos si lo leemos por separado. Aquí se nos da un título en la Reina Valera de 1960, en el versículo 21 al 25. Le pusieron por título: nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero creo que esa división ahí está incorrecta, porque ese pasaje es la continuación de la parábola del sembrador. Es necesario repasarla para poder unirlo y ponerlo junto con el texto que sigue, que vamos a leer. Les dice Jesús: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Sí? Les es dado. ¿A quiénes? A los discípulos. Un discípulo es aquel estudiante. Jesucristo es el maestro, Él es el que los enseña, Él es el que los instruye en la doctrina de las cosas del reino de Dios, Jesucristo. Y dice que a los discípulos les es dado saber el misterio del reino de Dios. A los demás, a los que están fuera, a los que no son sus discípulos, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oigan, y oyendo, dice, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Dos cosas donde tenemos que mantener nuestra mirada para mirar el contexto y darle una aplicación correcta al siguiente pasaje, que dice que para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Viendo y oyendo está el ver y el escuchar. La parábola del sembrador era ¿qué? La palabra de Dios. Los que la reciben, los que no la reciben. La semilla es la palabra de Dios, la que cae entre el camino, en la orilla del camino. No lleva fruto, vienen las aves y la comen y se la llevan. Pero la semilla cae. La semilla cae. Esa tierra tuvo semilla, tiene la semilla, pero es infructuosa porque vienen las aves y la arrebatan, se la llevan. Verdaderamente la palabra cae, la escuchan, pero no la comprenden, no la oyen y siguen sin entendimiento, siguen sin convertirse y sus pecados no les son perdonados, aunque ya le fueron perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tienen el perdón, pero no lo tienen. Y aún lo que tienen se les quitará. O sea, ya tienen la salvación, ya tienen el perdón de pecados, pero por no escuchar la palabra con fe y no recibir el evangelio y no convertirse de su vida de pecado a una vida verdaderamente de un verdadero hijo de Dios, alguien que sigue a Jesucristo, alguien que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese perdón y esa salvación que ya tiene, le será quitada. No la tiene por la dureza de su oído, la dureza de su corazón, por no escuchar la palabra con fe.
por no creerla. La Biblia dice bien claro, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra todos me incluye a mí. Y no creo que tú seas excepto de esa palabra todos. Creo que tú también vas incluido. Y dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por muy buena persona que te creas, esa palabra todos te incluye tanto como a mí como a ti. Y si no escuchas la palabra y no te pones ahí entre ese grupo de personas en el todo, en el todos, incluyéndote a ti, aunque ya hay un perdón para tu vida, ya tienes un perdón disponible para ti, como no lo tienes, eso que tienes se te quitará. No lo recibirás. Es tuyo, pero no lo tienes. Pero sí lo tienes porque Cristo ya murió. Pero si no lo recibes, si no lo crees, si no te arrepientes, si no recibes el Evangelio, ese perdón de tus pecados se te quitará. Por eso el pasaje abajo dice que, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es mi oración a Dios que no caigan en confusión, porque cómo es que tiene pero no tiene, o no tiene pero sí tiene. La sangre de Cristo fue derramada por tu vida, por el perdón de tus pecados. Tus pecados te han sido perdonados, tú tienes perdón de pecados. Si no crees en Jesucristo, ese perdón de pecados que ya tienes, porque la sangre de Cristo fue derramada, se te quitará. No lo tienes porque no has creído, no has recibido la palabra de Dios. Pero ya tienes el perdón de pecados. No lo tienes porque no has creído en el Evangelio. Por tanto, lo que ya tienes, aún lo que tienes, se te quitará. No lo recibirás. Y ya una vez enfrentando la muerte, si no recibes lo que ya tienes disponible para tu vida, el perdón de pecados, se te quitará esa oportunidad. Ya una vez que enfrentas la muerte, aunque lo quieras recibir, aunque creas en Jesucristo ya estando ahí en el Hades, donde está el rico que menospreciaba a Lázaro, porque él está ahí todavía. Ya cuando estés ahí será demasiado tarde. Aunque reconozcas verdaderamente que Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida, por cuanto no lo recibiste, ese perdón que era tuyo, que tú tienes ahorita con vida, se te quitará. No lo vas a recibir. Ese pasaje debemos de leerlo a la luz de todo el contexto de la parábola del sembrador. El sembrador, dice, es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ahí va el oído, acuérdense arriba, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Sí? Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás viene y los seduce y los engaña diciéndole, tú no eres tan malo, Dios es bueno, Dios es amor, tú no necesitas eso, tú eres salvo, no eres tan malo. Y Satanás los convence y no reciben lo que Dios ya les ha dado. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando otra vez han oído la palabra al momento, la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muchas personas, porque les dicen, ya te hiciste, hermano, ya te hiciste, aleluya. Por vergüenza, por cualquier razón, por hacerle caso a la ola de gente, desechan la palabra y vuelven a esa vida natural, normal, humana que todo ser humano tiene fuera, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen otra vez la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora bien, si leemos el pasaje, vamos a entrar en esa, era la introducción, estaba larga. Dice el pasaje que nos tocaba mirarlo. Si ignoramos todo el contexto de lo que se ha hablado y lo leemos por separado, de acuerdo al título que le dan a este, de nada oculto hay que no haya de ser manifestado. Esta es la continuación de la explicación de la parábola del sembrador. No la podemos estudiar por separado de ese contexto, ni del contexto del Evangelio, verdaderamente la esencia del Evangelio, porque de lo contrario no lo entendemos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? El almud es como una medida, en este caso de grano. Por ejemplo, en México usamos el cuartillo. Es una medida, yo lo he mirado en Cuernavaca, cuadrada, así de madera, una cierta medida, una cantidad cúbica, donde miden el maíz. Y dice uno, me da un cuartillo de maíz, le llenan esa medida y se la vacían. El almud es algo parecido. Es una medida, es como una jícara, como un caso, como un balde, como un botecito, de una medida según para lo que se usaba era el tamaño de esa cosa. Y dice, no se trae la luz, no se trae una lámpara. En ese caso se usaban como las antorchas, las veladoras, porque no había luz como la que tenemos hoy en día. Y no traes tu velita, por así decirlo, tu vela, y le pones una olla o una cazuela encima para cubrirla, ¿sí? O no la pones debajo de la cama, ¿sí? No es para ponerla en el candelero, o sea, no es para ponerla donde tiene que ir, para que lleve su propósito, para que lleve de luz y manifieste lo que está ahí. Acuérdese que la palabra del sembrador es la palabra de Dios. Y lo que hace manifiesto verdaderamente el pecado del ser humano es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. No mentirás. Y ese mandamiento declara que yo soy manifiesta que yo soy mentiroso. Luego dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, o sea, miren con atención lo que escuchan, porque con la medida que mida, os será medido, y aún se os añadirá más a ustedes los que escuchan. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará.
Miren cómo está el escuchar en este pasaje. Si lo leemos fuera del contexto, la mera verdad decimos, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? También les dijo, voy a darle otra pasada para que miren. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara y la cubren con una jícara para que no alumbre? ¿O la ponen debajo de la cama? ¿Acaso no es esa lámpara para ponerla en un candelero y que alumbre la casa? ¿Que manifieste todo lo que está ahí? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído, escuchen. Si alguno tiene oído para escuchar, escuchen. Les dijo también, tengan cuidado, o sea, pongan atención en lo que oyen. Porque con la medida o de acuerdo a la atención que tú pongas para escuchar, se te dará. Sí, con la medida que mides, os será medido. Si escuchas con atención y pones atención, y según el interés que pongas, Dios, con ese mismo interés, te revelará la verdad de su palabra y su palabra llevará fruto en tu vida. ¿Sí? Por eso dice aquí, mira lo que oís. O sea, ponle atención a lo que escuchas, porque con la medida o con el interés que le pongas para escuchar, con ese interés, Dios te dará la revelación de su palabra. Porque con la medida que mides, os será medido. Con ese interés que tú le pongas a la palabra de Dios, con ese mismo interés, Dios te abrirá el entendimiento y te dará a conocer, en este caso, el Evangelio, su palabra. Y aún se te añadirá a los que pongan atención a lo que escuchan. Aún el Señor te dará más revelación, en este caso de su palabra, para los que ponen atención de lo que escuchan. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Si lo leímos solito, fuera del contexto de lo de arriba, decimos, pues, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Si no tiene, ¿cómo es que se le va a quitar lo que tiene? Si es que dice que no tiene. Acuérdense, el propósito de todo el contexto de arriba es el reino de los cielos, la palabra, el Evangelio. Poniendo este pasaje en el contexto de la parábola del sembrador, de la semilla, de la palabra de Dios, del Evangelio, si pones oído al Evangelio con atención, según el interés que le pongas al Evangelio, se te será dado. Pero si no le pones atención al Evangelio, si lo oyes, pero no lo escuchas, no lo recibes con atención, prestando verdaderamente atención a lo que escuchas, ya tienes el perdón de pecados para tu vida, pero no lo tienes por cuanto no escuchas verdaderamente con atención lo que es el Evangelio y la situación de tu vida en tu vida de pecado. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido por causa del estado de pecado que verdaderamente está sobre la humanidad, que Satanás estableció.
Y con esa esclavitud al pecado, a desobedecer contra Dios, de paso instituyó el imperio de la muerte, para hacer que el aliento de vida de Dios se separe de este cuerpo terrenal y este cuerpo vuelva al polvo de la tierra. Eso es lo que hizo Satanás. Dios ha dado vida eterna. Dios nos ha dado el volver nosotros a recuperar el aliento de vida de Dios y levantarnos del polvo de la tierra. ¿Verdaderamente has escuchado el Evangelio con detalle y lo has recibido? ¿O simplemente es oh sí, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario? Y los espinos, las piedras, el camino, la tierra del camino, bien dura, pelmazada, la palabra llega, pero no lleva fruto en tu vida. La semilla que cayó junto al camino es la misma semilla que cayó en tierra buena. Que la tierra junto al camino está dura, pelmazada, dura. La semilla es la misma. No es una semilla diferente. El Evangelio es el mismo, para el incrédulo como para el que cree, para el que la recibe. El Evangelio es el mismo. Jesucristo ha dado perdón de pecados, o Dios ha dado perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Sí, Jesucristo ya murió, Jesucristo ya ha dado perdón de pecados para toda la humanidad. El Evangelio es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz de la palabra de Dios manifiesta lo que está oculto. La luz de la palabra de Dios saca a la luz lo que está escondido. Sí. Por ejemplo, dice la Escritura, no cometerás adulterio. Y dice Jesucristo, pero yo les digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra de Dios, la luz, lo que manifiesta la verdad. Yo puedo decir, yo no cometo adulterio, pero dice Jesucristo que si yo he mirado a una mujer para codiciarla, soy un adúltero. Y la mera verdad, sí lo he hecho. ¿Para qué voy a mentir? Se desconectó un poquito el internet, de todo lo estamos grabando. Sí. Ya. Se me desconectó un poquito el internet. Mi amigo, mi amiga, no te espantes. Yo sí he mirado a la mujer atractiva y sí ha generado deseos en mi corazón. Verdaderamente yo ante los ojos de Dios haya haber hecho el adulterio físico o no, a las palabras de Jesús, a la luz de lo que Jesucristo dice, me declara un adúltero. Sí, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Vamos más allá. Dice Jesucristo que el que se casa con la persona que se separó de su compañero comete adulterio. Aunque te cases con esa persona, porque dice Jesús, el que se casa, no dice que el que se junta con la mujer que ya tenía un compañero y se separó, se divorció. No dice que el que se junta, el que vive en unión libre, dice que el que se casa. No solamente es el unirse fuera del matrimonio. El adulterio, aunque te cases, no porque te presentes delante de Dios y haga una ceremonia y hagas una boda, o tu boda la presentes y te cases, por así decirlo, como decimos, por la iglesia. Si la mujer ya tenía una relación previa, ya sea que vivía casada o vivía juntada, pero tuvo un hombre que la conoció íntimamente, esa mujer es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. El que se casa con la mujer que ya tuvo compañero, comete adulterio. ¿Por qué creen que Jesucristo les decía generación adúltera? ¿Qué no es verdaderamente lo que es nuestra sociedad al día de hoy? ¿Qué no las personas terminan uniendo sus vidas con otra persona que ya tenía relaciones anteriormente? A la luz de la palabra de Jesucristo, somos una generación adúltera. ¿Lo digo yo? No. Está oculto ahí, no se mira, el adulterio no se mira, pero si está el deseo de codicia en mi corazón de la ajena, soy un adúltero. La luz de la palabra de Dios hace manifiesto, ¿sí?, lo que está oculto. Si escucho con atención y oigo verdaderamente las palabras de Jesucristo, y verdaderamente escucho, y la recibo, y la analizo, y la veo con atención, dice Jesucristo, miren lo que escuchen. O sea, pongan atención y miren. Si Jesucristo dice que si yo miro una mujer para codiciarla, ya cometí el pecado de adulterio en mi corazón. Y si escucho con atención y lo miro y sé que yo he hecho eso con mi vida, lo que está manifiesto, el adulterio que está ahí en mi corazón, se manifiesta. Está oculto. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La palabra de Dios trae la convicción a nuestras vidas. Todos sabemos nosotros en qué áreas le hemos fallado a Dios. Que nos hagamos los sordos y los ciegos para no mirar o no dejar que la palabra de Dios lleve fruto en nuestras vidas. No tenemos, en esa condición, no tenemos el perdón de pecados que ya tenemos porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Este pasaje se debe de poner a la luz de la palabra, de la parábola del sembrador. Y va de la mano de la palabra de Dios, va de la mano del Evangelio. Cristo ya murió en la cruz del Calvario y murió por los pecadores. La Escritura dice, por cuanto todos pecamos, tanto como yo como tú, has pecado contra Dios, o hemos pecado contra Dios.
todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios mandó a su Hijo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para no solamente perdonarnos, pero para santificarnos y para presentar un pueblo delante de Dios para la gloria de Dios. Y no solamente se quedó en eso, pero la sangre de Cristo fue derramada para quebrar el yugo de la esclavitud del pecado que está sobre la vida del ser humano y para darle muerte a la misma muerte. Jesucristo no dejará nuestras vidas en la tumba para siempre. El imperio de Satanás ya fue vencido, el imperio de la muerte. El yugo de esclavitud en esa vida de pecado y de muerte ya fue quebrado en la cruz del Calvario por nosotros. No es que nosotros lo podemos quebrar, no es que nosotros nos podemos hacer libre de ese yugo. Es la sangre de Cristo que ya nos ha hecho libre, siempre y cuando reconozcamos la maldad de nuestras vidas y nos arrepientamos y el Evangelio verdaderamente lleve fruto en nuestras vidas al 100% o al 100 por 1. Sí. Porque al que tiene se le dará. Si ponen atención y escuchan el Evangelio y lo reciben, creen la palabra, la reciben, la atesoran en sus corazones, dice, porque al que tiene se le dará. ¿Qué es lo que tiene? El perdón de pecados. Y se le dará si escucha con atención y lo recibe, si recibe el Evangelio. Y al que no tiene, al que no lo ha recibido, aún lo que tiene se le quitará. Porque el Evangelio, el perdón de pecados, ya lo tiene la persona que no ha creído en el Evangelio. No lo tiene por cuanto no lo ha recibido, no lo ha creído en su corazón, no ha creído la palabra de Dios, no ha creído que dice Jesucristo que el que mira a una mujer para codiciarla es un adúltero y no se arrepiente y la palabra va infructuosa, aunque él ya tiene el perdón de pecados, no lo tiene por causa de que se ha hecho sordo para escuchar lo que la palabra de Dios dice. Padre bendito, gracias Señor. Te pido, bendito Dios, que tú le hayas hablado a aquellos que son llamados para que reciban la salvación que ya tenemos, porque la sangre de Cristo ya fue derramada. El perdón de pecados ya no lo has dado, Señor. Si no lo recibimos es por nuestro corazón empedernido y porque nos hemos hecho tardos para escuchar verdaderamente con atención, con cuidado y recibir y creer tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice que si nos enojamos contra nuestro prójimo y le decimos estúpido, somos reos, somos dignos de ser juzgados como el homicida. De la misma manera, si deseamos o tenemos odio en una persona contra una persona que no la queremos, que quisiéramos verla muerta, somos culpables del pecado de homicida, lo mismo de aquella persona que has terminado, aquella persona que no le caía bien y no la quería ya más alrededor de su vida. Y si no le hacemos caso a la palabra de Dios y no nos declaramos culpables, no nos arrepentimos, no reconocemos verdaderamente nuestra vida de pecado tal y como Dios la ve, no tenemos el perdón de pecados que Dios ya nos lo dio. Ya lo tenemos porque Cristo ya murió, pero no lo tenemos propio porque
falta o por incredulidad de nuestras vidas, por falta de escuchar la palabra con fe. Yo por fe testifico y me confieso delante de Dios que soy un adúltero, por cuanto ha habido en mi corazón el deseo de codicia o de codiciar la mujer ajena. Eso es recibir verdaderamente la palabra de Dios. Yo soy mentiroso. Yo soy un pecador delante de los ojos de Dios. Por medio de la sangre de Cristo, mis pecados me han sido perdonados, no porque yo sea bueno, no porque yo predique la palabra de Dios, no porque yo vaya a la iglesia, sino porque soy un pecador que ha reconocido su maldad y que ha recibido el perdón de pecados que Dios ya nos dio, tanto como a mí como a ti. Pero lo he recibido porque creo en la maldad de mi vida. Y sé que necesito que mis pecados me sean perdonados. Y creo que Jesucristo me perdonó en la cruz del Calvario. Y creo que yo soy salvo porque Dios me perdonó, no por bueno, sino porque Dios es bueno. Y porque Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio es eso: arrepiéntete. Reconoce esa vida de pecado y recibe el perdón de pecados que ya se te ha sido dado. Y al que tiene se le dará, porque ahí está ya disponible, porque ya es tuyo. Y al que no tiene, al que no lo ha recibido, aunque Dios ya se lo ha dado, aún lo que tiene se le quitará, porque ya el perdón de pecados ya lo tiene, porque Cristo ya murió, Cristo ya lo puso en la mesa. Que no lo quiera recibir, aunque ya lo tiene, le será quitado. Sus pecados no le pueden ser perdonados por no creer en el Evangelio. Padre Santo, gracias, bendice tu palabra, Señor, que lleve fruto en nuestras vidas. Amén, amén. Nos vemos, que Dios les bendiga. Se me hizo tarde, después miro los comentarios. Perdónenme que me tengo que ir así de carrerita. Jorge, bendiciones. Sofía, que Dios les bendiga ricamente. Son las 6:12. Tenemos muy limitado el tiempo para ir al trabajo. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Bendiciones. Gabriela Saldaña, bendiciones. Gracias por seguirnos aquí. Que Dios les bendiga. Amén.